Aunque es una de las mejores películas hechas, El Padrino no se salva de tener errores, y Gangónimo te mostrará 134, así que comencemos porque va a estar largo. En la primera escena de la película, Bonacera se acerca a Don Corleone para susurrarle. Mantiene el brazo izquierdo a su lado. En la siguiente toma coge su mano izquierda del respaldo de la silla del Don. Cuando el Padrino está en su escritorio, la rosa de su solapa está fresca y recta. A través de las tomas se va marchitando, pero cuando la va a oler, está como nueva. En la boda de Connie, Tom Hagen explica a su esposa siciliana la tradición de que un padre conceda peticiones en el día de la boda de su hija. Teresa ya debería saberlo. Cuando Vito está hablando con el dueño de la pastelería durante la escena de la boda, Nazorine sostiene un vaso pequeño de chupito. Cuando se levanta, el vaso sigue en su mano, pero cuando agarra las manos de Vito ya no está, y en la siguiente toma reposa sobre la mesa. Mientras Luca Brasi está sentado fuera del despacho de Don Corleone, hablando consigo mismo, practicando su pequeño tributo, lleva claramente un reloj de esfera rectangular con correa maciza en la muñeca izquierda. Unos instantes más tarde, cuando da las gracias a su benefactor mafioso, el reloj se ha convertido en una esfera redonda con correa de eslabones. Inmediatamente después de que Kay Adams conoce a Tom Hagen, el cigarrillo que lleva en la mano desaparece y luego vuelve a aparecer. Mientras Mamá Corleone canta, el pianista que está encima y a nuestra derecha lleva gafas con montura de plástico de los años 70. El acordeón que suena es un modelo Excelsior que no se fabricó hasta los años 50. Cuando un anciano canta a Luna Mechomare, se puede ver cómo se le afloja la dentadura postiza, pero vuelve a colocársela sin perder ni una nota. Cuando se le ve de uniforme a Michael le faltan las barras de capitán en el cuello de la camisa. Los oficiales del cuerpo de marines llevan la insignia de su rango en el cuello de la misma y en las charreteras de la casaca. Además, se supone que ganó la Cruz de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, la cinta tampoco aparece. Cuando Michael le pregunta a Kay si quiere conocer a Johnny Fontane, la bebida de su vaso cambia la cantidad entre toma y toma. Cuando el Padrino está hablando con Johnny Fontane en su despacho, Sonny y Tom también están presentes. A continuación, la escena pasa a la entrada de la tarta nupcial en el exterior. Se puede ver a los últimos mencionados junto a la tarta. Luego, la escena vuelve a la oficina donde siguen presentes con el Padrino. Al mostrar Vito a su ahijado la salida, vemos a una extra entrar en el encuadre por la izquierda, pero en cuanto ve a Vito suelta rápidamente una sonrisita y retrocede, como si estuviera en el lugar equivocado. El Padrino le dice a Tom que esa noche se va a California y su vaso pasa de la mano izquierda a la derecha. Tom Hagen vuela a California para ver al productor de cine en un Lockheed Constellation. El primer modelo de producción de este avión no se fabricó hasta 1947 y no entró en servicio comercial hasta incluso más tarde. El vuelo de Tom fue en 1945. La puerta principal de Waltz International Pictures muestra la parte trasera de un coche que puede ser un Chrysler de 1952 o 1953. Se ve a Hagen caminando por la calle de los estudios, quien lleva una maleta bolsa de lona grande en la mano izquierda. Sin embargo, cuando entra en una estación para reunirse con el señor Waltz, de repente lleva un maletín normal en la mano derecha y la maleta desaparece. En la parte donde está hablando con Jack sobre la inclusión de Johnny en su nueva película, cuando están de pie junto a la puerta, el lado izquierdo de Jack y el lado derecho de Tom están en la luz, pero en otro plano los mismos lados están completamente en la sombra. En la secuencia de la mansión son dobles quienes interpretan a Hagen y Waltz paseando por el lugar. Cuando cenan, la escena comienza con un plano general con un enorme fuego de leña en la chimenea detrás del productor. En todas las tomas posteriores, el fuego es aproximadamente la mitad de alto. El camarero llena el vaso de Hagen 2 veces en cuestión de segundos. Cuando la cámara enfoca la mansión justo antes de la escena de la cabeza del caballo, su dormitorio está en la segunda planta. Sin embargo, las ventanas de su dormitorio muestran un patio al fondo. La escena de la cabeza del caballo se robó en un comedor convertido en dormitorio de la mansión Guggenheim de Long Island. El comedor de los Guggenheim se encuentra en el primer piso. El caballo de carreras Khartoum lleva una mancha blanca en la frente. En su cabeza cortada en la cama no existe tal mancha. Los ojos de la cabeza cortada del corcel presentan cataratas evidentes, que suelen estar causadas por la vejez y o enfermedades degenerativas como la diabetes. No es lo que cabría esperar de un semental campeón en la flor de la vida.
Cuando Waltz ve por primera vez la cabeza de su animal tendida en su cama, la manta cubre parte del muñón del cuello. En la siguiente toma, la manta se ha retirado completamente del mismo. Y agrego que primero las prendas de Waltz están ensangrentadas, después la parte superior casi no y luego sí otra vez. Si te está gustando el video, recuerda darle al botón de suscribirse y a la campanita, además de dejar un me gustazo. Sigamos. Durante la reunión entre la familia Corleone y Sollozzo para discutir el tráfico de drogas, se puede ver un micrófono de brazo reflejado en la ventana de cristal cuando Don Vito se levanta para servir a Sollozzo una bebida. Se puede ver moviéndose. Un poco más tarde, en la misma escena cuando el Don rechaza la oferta del turco, se puede ver a un miembro del equipo reflejado en la misma ventana moviéndose, por encima de la cabeza de Sonny. Cuando Tom es secuestrado por Virgil después de las compras navideñas, es claramente de noche. En la siguiente escena, Don Vito Corleone es abatido a tiros y es evidentemente de día. Más tarde, Sollozzo le dice a Hagen que mataron al Don una hora después de secuestrarlo. En la escena en que Sollozzo recoge a Tom Hagen, se nota fácilmente que la nieve que cae es de plástico fino. Cuando Fredo entra en el coche antes del atentado, se puede ver la cara de un miembro masculino del equipo en el espejo del lado del conductor mientras abre y cierra la puerta. Justo antes de ser fusilado, Don Corleone compra fruta en una tienda. Las cajas de cartón de las naranjas Sunkist que aparecen en esa toma presentan unos gráficos que no se introdujeron hasta la década de 1970. Si escuchas atentamente puedes oír a Vito pedir 3 naranjas. Los subtítulos dicen lo mismo, pero el vendedor solo pone 2 en la bolsa. Cuando Vito corre hacia su vehículo, deja caer la bolsa de naranjas en la mitad de la carretera. Sin embargo, en otra toma aparece encima del coche. Uno de los matones lleva una Beretta modelo 70 que no se fabricó hasta 1958. Fredo sale a trompicones del auto, tanteando con una pistola y tambaleándose, casi cayéndose hacia adelante. El siguiente plano cenital lo muestra caminando con paso firme hacia el Don. La tercera toma a ras de suelo muestra a Freddy tropezando de nuevo. Don Corleone recibe 5 disparos y cae al suelo. No hay sangre en su abrigo. El siguiente plano de la cámara muestra agujeros de bala y sangre en el mismo. El antedicho plano muestra a Vito ya casi en el asfalto, pero la secuencia siguiente le muestra casi subido al coche. La pistola de un sicario emite un fogonazo, visible justo después de un corte a la toma aérea de ellos huyendo, pero no hay ningún efecto de sonido de acompañamiento para este último disparo. El vejete se tumba boca arriba con el brazo derecho doblado sobre el pecho, después aparece girado hacia su lado izquierdo, con el brazo derecho extendido sobre su costado. El segundo génito se sienta junto a la parte delantera del coche en la acera y junto a la cabeza de Vito, pero a continuación cuando los peatones caminan hacia Vito, Fredo está mucho más lejos y luego vuelve a estar en el mismo lugar en la siguiente toma. El ataque contra Vito Corleone no tiene sentido estratégico. Si sus contactos en la política y la judicatura son críticos para la protección de la industria de los narcóticos, entonces se perderán si él muere. Como dice Hagen, si el viejo muere, perdemos la mitad de nuestra fuerza política. La bandera de Estados Unidos de 50 estrellas se ve visiblemente por la calle justo antes de ver a Michael y Kay con sus compras navideñas. El problema es que esta se emitió en 1960 y la peli se sitúa en este momento a finales de 1945. Durante el estrangulamiento de Luca Brasi se produce un error en los planos frontal y lateral de su muerte. Su cabeza pasa de estar unos 30 centímetros por debajo del mostrador a unos 15 centímetros por encima. Michael lee la crónica del periódico New York Mirror sobre la muerte de su padre. La página es falsa, pero está insertada en un periódico real, que parece ser el New York Daily News. La página del Daily News en el lado opuesto muestra una noticia sobre una misa católica celebrada en la Catedral de San Patricio, escrita por un reportero de apellido hispano. El titular de una minoría nunca habría aparecido en el News en aquella época. Las minorías no alcanzaron la categoría de reporteros en ese periódico hasta finales de los años 60 o principios de los 70. Además, el texto apenas legible de la noticia dice que la misa fue oficiada por el cardenal Terence Cook, que entonces era párroco, y no llegó a cardenal hasta 1969. Cuando el Corleone menor llama a casa tras el atentado de su padre, el dial del teléfono público está claramente desalineado y no funcionaría en ese estado.
En la escena de la cocina, la pistola que Sonny Corleone saca del cajón del comedor cuando Peter Clemenza llega a la casa tras el atentado contra el Don está en su cinturón. Desaparece cuando lanza a Clemenza contra los mostradores y reaparece cuando se da la vuelta tras hablar con su mujer. Cuando Sonny está hablando por teléfono se puede ver que la parte inferior del auricular no tiene partes internas. Después de que Santino le diga a mamá Corleone que papá está herido, arranca un trozo de pan, lo abre y coge algunos pimientos y cebollas. Mientras come en la guarida de su padre, llama a Sal Tesio como refuerzo y abre la caja fuerte de su padre. El bocadillo se va terminando mientras el subjefe marca y vuelve a aparecer un momento después. El turco libera a Tom Hagen y advierte a los matones. Sin embargo, sus movimientos labiales muestran que solo dice. El primogénito Corleone está hablando con Polly en la sala de reuniones y le dice que tome brandy para el resfriado. Observamos que tiene la mano derecha sobre el cojín y no hay pies en el reposabrazos. En la siguiente toma, los zapatos de Tom están allí y la mano derecha de Sonny está encima del sofá. Tesio lleva el paquete del pescado a la reunión en el estudio de Vito, cuyo papel está desordenado y un poco abierto, pero cuando Sonny Corleone lo coge, está ordenado. Cuando este paquete se coloca en el regazo de Sonny, la posición de sus manos cambia de la nada, pero la almohada también cambia. Llega Tesio y está a su lado derecho. Enseguida permanece sobre su pierna derecha y otra vez se traslada con el plano siguiente y pasa a estar entre sus piernas. Poco antes de que Polly muera, el coche pasa por delante de una barandilla con postes de acero, utilizada por primera vez a mediados de los años 60. A finales de 1945, el Empire State Building aparece con el mástil de antena de televisión de 222 pies que no adquirió hasta 1950. Cuando Peter Clemenza va a mear, el equipo se refleja en la ventanilla lateral del coche en el que Rocco Lampone acaba de disparar a Polly Gatto. En la comida entre Mike y Kay, los niveles de vino en las copas varían constantemente. Primero están igualadas, después de la nada la de Michael tiene mucho más, inmediatamente vuelven a igualarse. Seguidamente Kay tiene menos, para rápidamente intercambiar sus cantidades y se teletransporta nuevamente, y otra, y ¡fua! De la nada parece que ninguno deseó beber. Que no se nos olviden las manos de Kay cuando le pregunta a su novio cuándo volverá a verle. Desde la habitación de un hospital de Nueva York, Michael le da al operador un número para localizar a Sonny en Long Beach. En unos 9 segundos, escucha la respuesta de su hermano, que una llamada de estación a estación de Nueva York a Long Beach se completara en 10 segundos o 9 habría sido casi imposible en 1945, incluso con una línea privada, evitando la centralita del hospital y Sonny esperando junto al teléfono. La conexión necesaria por parte de los operadores junto con los protocolos verbales estándar a través de al menos 2 ocupadas centralitas del área de Nueva York. La marcación de estación a estación en esta ciudad estaba aún a años de distancia. Durante las tarifas nocturnas llevaría la mayor parte de 1 minuto y probablemente más. Cuando Mike traslada la cama de su padre de la habitación del hospital al pasillo, hay un cartel en la pared sobre el hombro del susodicho personaje en el que aparece Robert O'Lowery como comisionado de bomberos. Fue comisario en los años 70, no en los 40. Debería haber sido Patrick Walsh. Enzo Aguelo va al hospital y en principio lleva un gran ramo distinto al que se aprecia fuera del mismo. Cuando el capitán acosa a Michael fuera del hospital, la chaqueta de este último cambia. Cuando McCloskey retira el brazo para golpear a Mike, está abierta. Tras el corte, su chaqueta está cerrada y recta cuando recibe el puñetazo. Cuando se prepara para golpearlo, al cambiar el plano y mostrar al capitán, interpretado por Sterling Hayden, golpeando al hijo de Vito, está claro que no es Hayden quien da el puñetazo, como demuestra el pelo castaño y más largo del hombre que lo da, frente al pelo corto y gris de Sterling. También los 2 policías que lo sujetan por los brazos son sustituidos por otros 2 entre toma y toma. Cuando Thomas intenta convencer a Sonny de que no vaya a la guerra, afirma que la familia Corleone sería marginada y que las 5 familias irían tras la familia Corleone. Sin embargo, la familia Corleone es una de esas 5, por lo que debería haber dicho que las otras 4 familias irán tras la familia Corleone.
Vemos también que la caja de puros está cerrada. La cámara se aleja un segundo, luego vuelve y Sonny cierra la caja milagrosamente abierta. No puede haberla abierto mientras la cámara estaba en otra parte, porque al abrirla, la tapa habría pasado justo por delante de la cámara. En la parte donde Michael anuncia que va a matar a Sollozzo, la forma de peinarse varía. Para que pueda liquidar al turco y a McCloskey, los Corleone tienen que recurrir a un arriesgado plan que consiste en esconder una pistola en un baño público y esperar que Michael pueda encontrarla. Su plan también requiere que éste tenga que huir del país como sospechoso de asesinato y corre el riesgo de ser condenado a cadena perpetua. Sin embargo, una vez que conozcan el lugar de la reunión, podrían hacer que otros asesinos a sueldo acudieran y llevaran a cabo el crimen, evitando así cualquier riesgo de que Mike no encuentre el arma y reduciendo la posibilidad de que se le culpe de los asesinatos. Cuando Michael sube al coche con Sollozzo y McCloskey, vemos que hay una gran distancia entre los dos hombres del asiento trasero y Michael del asiento delantero. Sin embargo, en la siguiente toma con Michael en primer plano, los otros dos aparecen justo detrás de él. Cuando va en el coche, fíjate en los faros de la luna trasera durante el primer plano. Puedes notar que muchos de ellos se mueven directamente uno encima y otro debajo. Imposible que los faros de un coche real hagan tal cosa. De camino a la reunión, el vehículo hace un giro en U en el puente George Washington, GW, que conecta Manhattan con Nueva Jersey. Sin embargo, la escena está rodada en el puente Kingsborough de la calle 59, que conecta Manhattan con Queens. No se parecen en nada. El GW es un puente colgante, el puente Kingsborough es un puente envoladizo. En adición, en aquella época, el puente George Washington tenía 4 carriles de circulación, 2 en cada sentido. La mediana entre los 2 carriles era de unos 6 metros de malla de acero, lo que hacía imposible la maniobra. La mediana se rellenó en 1946 para añadir 2 carriles más. En ese momento, el giro en U habría sido posible. Durante el asesinato de Sollozzo y McCloskey, el revólver de Michael Corleone pasa de tener un acabado pavonado a un acabado niquelado, y luego vuelve a tener un acabado pavonado. Cuando dispara al capitán en el restaurante, le dispara 2 veces. El primer disparo es al cuello, y McCloskey se agarra la garganta y empieza a jadear. Durante un breve segundo antes del segundo disparo, se puede ver la marca en su frente donde estará el tiro en la cabeza, revelando de dónde saldrá la sangre falsa. El dueño o presunto dueño del lugar, mostrado desde atrás, que camina detrás de la barra para cobrar y poner un cheque en la caja registradora, está fumando una pipa. Una fracción de segundo después, desde un ángulo frontal, no hay ninguna pipa en su boca, en su mano ni cerca de él. McCloskey sigue de pie y se mueve un poco de cara después de que Michael le dispare en la frente. Un empalamiento cerebral detendría la actividad motora. Debería caer inmediatamente. Después de disparar al turco y al policía, Michael se dirige a la cámara tropezando con ella. El difunto capitán parpadea. Si te está gustando el video, no olvides dejar un me gusta y suscribirte. Lowe habría disparado a Michael cuando salió del restaurante por su cuenta. Cuando Vito es llevado a casa en ambulancia, el bordillo de la acera está pintado de amarillo para indicar prohibido parquear. Esta práctica no se incorporó hasta la década de 1960. Después de los asesinatos, aparecen una serie de titulares en los periódicos. El último es un artículo titulado "El pez gordo del sindicato, Vito Corleone, vuelve a casa". En la esquina de ese periódico hay un índice que tiene una línea que empieza por TV Radio. En 1945 o 46 no había listados de televisión, ni siquiera en los periódicos de Nueva York, ya que muy poca gente tenía televisor en aquella época. También aparece un Lincoln convertible de 1947 de color amarillo pálido. Se supone que estamos en casi 1946. Durante las secuencias rodadas en Sicilia, el maquillaje de la mandíbula rota de Michael no coincide con el utilizado durante las secuencias rodadas en Nueva York. Esto se debe a que Paramount Pictures no quiso pagar los costes de enviar el maquillador Dick Smith a Italia con el resto del equipo. Mientras Michael habla con el padre de Apollonia después de haberle dado el collar, las mismas personas pasan 2 veces, una en un primer plano de Apollonia y la otra en un plano más amplio. En la ceremonia nupcial en Sicilia, Calo ya tiene aflojada la corbata. En la siguiente secuencia se la está aflojando.
En la escena en la que Mikey corteja a la chica se ve un logotipo de Cinzano en el fondo. La combinación de colores de ese logotipo no se creó hasta 1957. Cuando Sonny golpea a Carlo, el actor es cambiado en las grabaciones lejanas por un doble que no se parece mucho a Gianni Russo. El actor Frank Sivero observa la pelea. Frank Sivero interpretó al joven Jenko Abandando en las escenas de Regreso al pasado del Padrino 2. Fíjate bien cómo Carlo salta ligeramente cuando Sonny lo lanza por encima de la pequeña valla. Se ve claramente que dos de los puñetazos no llegan ni a acercarse a la cara de Rizzi, pero este reacciona a los puñetazos. Aún así produce el sonido de un impacto. Cuando a Apolonia se le cae el camisón, se le ven las líneas de bronceado de la parte superior del bikini. Dados los valores de su familia, a Apolonia no se le habría permitido llevar un bikini nunca. Cuando Carlo da una patada a la puerta del baño intentando golpear a Connie, la cámara es visible durante unos fotogramas a través del espejo de la puerta. Sonny muere a finales de 1948, sin embargo estaba escuchando la retransmisión radiofónica del 3 de octubre de 1951, en la que Ross Hodge vetaba el partido de desempate entre los Dodgers y los Giants, media entrada antes del Shot Head Round the World de Bobby Thompson 2 años después. Cuando ametrallan a Sonny en la calzada, aparecen agujeros de bala en la línea del techo de su coche, luego desaparecen y vuelven a aparecer. El parabrisas de Sonny queda destrozado por los disparos de una ametralladora, pero vuelve a estar entero cuando llegan miembros de su clan. La cantidad de sangre en su traje después de ser hecho puré cambia. Cuando llegan sus guardaespaldas se puede ver la respiración superficial de su pecho. Hay un gran número de agujeros de salida de bala visibles en los lados de las cabinas de peaje, que solo podrían haberse hecho si los pistoleros dispararon a través de las paredes, no de las ventanas, de los edificios desde el interior. Esto es habitual en las películas. En la vida real, los orificios de entrada de las balas en la madera aparecen como pequeños puntos negros, no como los cortes astillados de aspecto más dramático que se producen en el otro lado de la madera al salir la bala. Cuando Tom Hagen le cuenta a Don Corleone la muerte de su hijo, Corleone le dice «consigliere mío». Marlon Brando pronuncia la G en consigliere. Cualquier siciliano sabría que la G en esta palabra es muda. Consigliere, hermano. Consigliere. Cuando se oye a Don Corleone fuera de cámara presentando a los jefes de las otras familias y de dónde son en la reunión, su voz es notablemente diferente a la de las escenas anteriores o posteriores. Come on, Cuneo, from the Bronx. Nothing's ever get so far. Don Bassini, I want to thank you for helping me organize this meeting here today. I have to make arrangements to bring him back here safely. Natalia habla a Corleone y se inclina, luego se reclina en su silla y enseguida vuelve a hacerlo. Tras abandonar la conferencia de paz, la cámara interior de su coche muestra a Don Corleone y Tom Hagen discutiendo varios aspectos de la reunión. Mientras se desarrolla esta discusión, se observan los faros de un coche que le sigue todo el tiempo, muy cerca del suyo. Sin embargo, la escena pasa inmediatamente a una cámara situada junto a la carretera, que muestra el automóvil del Don a toda velocidad en la distancia, pero el auto que le sigue no aparece por ninguna parte. La señal de stop en New Hampshire cuando Michael regresa es roja y blanca. Las señales de pare eran amarillas y negras en aquella época y no cambiaron a rojas y blancas hasta mediados o finales de los años 50. Cuando Michael sale del coche frente al hotel de Las Vegas, está con su hermano Fredo, pero está claro que no es John Cassell quien sale del coche, sino otra persona. A la llegada de Michael a Las Vegas, supuestamente ambientada a principios de los años 50, cuando él, Fredo, Tom y los demás se bajan del coche en la entrada del hotel, se puede ver a través de la ventana del vestíbulo a dos hippies de pelo largo y barbas de principios de los años 70. En el comentario del DVD, Francis Ford Coppola admite que se siente avergonzado por este descuido, pero que la toma fue realizada bajo coste por la segunda unidad. Fredo se quita las gafas de sol 2 veces durante la reunión de Michael con Moe Green. El nuevo Don saca un paquete de cigarrillos, luego cortamos a otro ángulo y vuelve a hacerlo. Cuando el prácticamente ex dueño del casino se sienta a la mesa, hay un vaso de agua que cambia de sitio de plano a plano, pa'lante pa' atrás, pa'lante pa' atrás y pa'lante. Green dice su frase, he hablado con Barzini, que obviamente está doblada. Take over? I talked to Barzini. I can make a deal with him and still keep...
Después de que Fredo grite a su hermano por intentar negociar con Moe, vemos un plano de Michael fumando. Cuando Michael exhala, vemos cómo una nube de humo desaparece rápidamente de su boca mientras la cámara empalma con otra toma del plano. Al volver de Las Vegas, tras aquella reunión, 2 sedanes negros se detienen en el complejo Corleone, con Michael y Kay aparentemente en el segundo sedán. El corte al interior del vehículo los muestra con su hijo en el asiento trasero de un coche de 2 puertas, no de 4. El nivel de vino en la copa de Vito Corleone cuando discute la jugada de Barsini para matar a Michael. ¡Wow! Padre e hijo tienen una charla y el primero pregunta si es feliz con su mujer y sus hijos. En ese momento Michael y Kay solo tenían a Anthony, de 3 años. Durante la escena de la muerte de Vito, este se quita la piel de naranja de la boca antes de empezar a toser. La cámara pasa entonces a Anthony y de nuevo a Vito y la cáscara vuelve a estar en su boca. Cuando el cortejo fúnebre entra en el cementerio, se ven en la autopista arriba a la izquierda y arriba a la derecha vehículos de 18 ruedas de los años 70. Los coches de flores Cadillac Miller y Cadillac Meteor en el funeral de Vito son una imposibilidad anacrónica, dado que murió en algún momento del verano de 1955. Con 2 excepciones, uno del 51 y otro del 55, los Cadillacs que sirven como coches de flores son modelos de 1956. Michael dice que se reunirá con los jefes de las 5 familias, pero como él es cabeza de una de ellas, ya hemos aclarado que no serían 5 sino 4. Moe Greene no era jefe de ninguna. Cuando Michael Corleone se levanta para hablar con Salvatore Tessio, se puede ver brevemente el rostro de Carmela Corleone bajo su brazo, después de que Roger Ebert informara de ello en su columna Movie Answer Man en 2001. Francis Ford Coppola y Kim Nowry investigaron. Confirmaron que Morgana King no debía estar en la toma, sino que se había colado en ella por un reflejo accidental en la óptica, probablemente de un filtro, de ahí el tinte en el Matebox. Cuando Moe Greene recibe un disparo que le atraviesa el ojo derecho, la gafa está rajada, pero no tiene ningún agujero donde la bala penetró el cristal. Cuando Al Neri dispara al acompañante de Barsini, recibe un tiro en el pecho, pero él se agarra el estómago antes de que le disparen allí por segunda vez. Además, en la secuencia que sigue está tendido en el suelo con un pequeño charco de sangre que le sale de la nuca. Durante la cadena de tiroteos del bautismo, Don Barsini recibe un disparo en la escalinata del tribunal. En el primer plano los impactos de bala son claramente visibles. En el plano largo el doble de Richard Conte cae por las escaleras sin ningún agujero de bala en la espalda de su chaqueta. Durante la sucesión de disparos del bautizo, Philippe Tattaglia se cae 2 veces, justo antes y después del corte de lejos a cerca. Cuando matan a Cuneo en la puerta giratoria, los agujeros de bala aparecen demasiado tarde después de cada disparo. Tampoco aparecen cerca de donde apuntaba el arma al disparar. Además, el primer disparo rompe el cristal frente a él, pero no es visible sangre en su camisa, que aparece hasta el segundo disparo. Mientras preparan la maleta de Carlo, Michael Corleone, Tom Hagen y Al Neri salen de la casa y se detienen a mirar mientras Rocco cierra la puerta principal. Una vez que Carlo se sienta en el asiento delantero, a través de las ventanas del fondo, Michael, Tom y Al ya no están allí de pie. Siguen saliendo de la casa y aún no han llegado al lugar donde estaban parados en la toma anterior. Cuando Carlo Ricci es asfixiado, si uno mira por la ventanilla trasera, se ve que el conductor arrancó el coche y se incorporó al tráfico, todo mientras Carlo forcejea y da patadas al parabrisas. Eso significa que el conductor está conduciendo por una calle de la ciudad a plena luz del día, mientras un hombre muerto está en el asiento delantero con los pies asomados por un parabrisas roto. Hubiera sido mucho mejor matar a Carlo en un lugar apartado. En la escena final, cuando Don Corleone 2.0 permite que Kay pregunte por sus negocios, el nudo de su corbata pasa de estar torcido a estar recto durante el transcurso de la escena, pero nunca le vemos enderezarlo. Las tramas de las 2 primeras películas transcurren entre los años 40 y principios de los 60. Diane Keaton aparece con uno de los peinados más populares de los 70, el Back This Flip, que era popular entre la primera dama, Pat Nixon, en la época en que se rodó esta película.
Algunas cosas no se corresponden con la época en la que se supone que suceden los hechos y parecen más de principios de los 70, por ejemplo las patillas largas de James Caan y Al Pacino. Último, un error en el que hemos caído muchos es en el uso dado al título Don, que es incorrecto, ya que el uso adecuado de este término de respeto siempre va unido al nombre de pila de la persona, no a su apellido. El personaje de Marlon Brando debería haberse llamado Don Vito, no Don Corleone. La misma regla se aplicaría a los otros Dons, Barzini, Fanucci y otros. ¿Qué te ha parecido esta recopilación? ¿Se me ha escapado alguno? Coméntalo y apoya el canal haciendo lo que ya sabes o terminarás como Cartoon.